Hola, estamos en la semana número 1 del día viernes de nuestro estudio Fe más que perfección. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Génesis capítulo 15, los versos del 1 hasta el 21. En el libro de Romanos capítulo 4, los versos del 1 al 5. Y también en este capítulo 4 del libro de Romanos, los versos del 20 al 25. Nuestro devocional estará en el libro de Génesis capítulo 15, el verso 6. Vayamos a nuestras citas y dice: Después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: No me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó: Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber qué poseeré? El Señor le respondió: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos, los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. A la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él, y Dios dijo a Abraham: Ten por ciento que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de ahí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densa tiniebla, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. En nuestras citas en el libro de Romanos dice: ¿Qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. En los versos del 20 al 25 dice: Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quien será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Amén. Palabras claves. Creyó, el Señor lo reconoció. Justicia. ¿A quién creyó Abraham? ¿Quién le reconoció lo que creyó? ¿Cuál fue el resultado del reconocimiento? Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Salmo 139, 2 y 3. En los primeros versos del capítulo 15 observamos cómo Dios conoce a Moisés y lo que había en su corazón. Dios no pasará a pecador por justo. Observamos que Dios vino a Abraham. Dice que la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Dios observó el sentir de Abraham y observamos que le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. Observamos que Dios le afirma dos cosas. La primera, yo soy tu escudo. Un escudo es una herramienta que sirve de defensa, te protege de algún daño. La Biblia dice: mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo 3:3. Dios le estaba confirmando que Él estaba bajo su cuidado, que Él era su torre fuerte, su muro de fuego alrededor de Abraham. Tenía que descansar en Dios. La segunda cosa que vemos aquí era la promesa que le hizo. Dice: tu galardón será sobremanera grande. Dios sabía lo que Abraham había hecho al mantenerse íntegro frente al rey y rechazar todo lo que le ofrecía. Dios todo lo sabe, no solo de Abraham, también conoce las intenciones de todas las personas. Dios sabía las intenciones de los reyes, que podían venirse contra Abraham, y que eso tal vez le preocupaba a Abraham. Y Dios lo sabía, por eso le dice: no temas. También observamos que Abraham le confiesa su falta de heredero. Él deseaba un hijo y Dios le confirma la venida de este hijo cuando le dice que saliera afuera y que observara las estrellas del cielo y que así sería su descendencia. En la segunda parte de este capítulo dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue a través de la fe, no por sus obras o la justicia de obras. Fue por la justicia de Dios. Nosotros, los que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, somos salvos por la gracia, por la justicia de Jesucristo. Observamos que Dios hace un pacto con Abraham, este pacto eterno, y lo firma. Recordemos que Dios le pidió que trajera una becerra, una cabra, un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un palomino. Estos serían los que se sacrificarían más adelante cuando se estableciera la ley. Las personas en ese tiempo tendrían que traerle un animalito sin defecto a los sacerdotes y ellos tendrían que encargarse de hacer este sacrificio para el perdón de sus pecados. Y años después, Jesucristo vendría a sustituir todo esto y sería la ofrenda perfecta para limpiar los pecados de toda la humanidad, una sola vez y para siempre. También observamos en nuestra cita en el libro de Romanos
hablar de la justificación por medio de la ley. Nosotros fuimos justificados por la gracia, a través de la fe, por el sacrificio que hizo Jesucristo. Ese no fue el caso de Abraham, quien aún no estaba dentro de la ley, porque aún no se había presentado la ley sino años más adelante. La Biblia dice que nuestra justicia son como trapos de inmundicia, pero no la justicia de Dios. Fue esta justicia de Dios que cubrió a Abraham, porque Abraham le creyó a Dios. Y ahora se le conoce a Abraham el padre de la fe, donde todas las personas en el mundo entrarían en este pacto, los judíos y los gentiles. Este pacto que desde el principio Dios lo pensó para la humanidad. Hoy el estudio me hace reflexionar en la majestuosidad de nuestro Dios, grande, increíble, cómo entretejió nuestras vidas. Desde el principio pensó en nosotros. Reflexiono en cómo Abraham creyó a Dios y caminó en fe con Dios. Reflexiono en esta protección que Dios le ofreció, siendo su escudo. Reflexiono en esa promesa que Dios le da a Abraham. Reflexiono en cómo Dios conoce cada detalle de nuestras vidas, en que si Dios conoce todas las estrellas en el firmamento y a todas las conoce por su nombre, con mayor razón a nosotros que somos sus hijos. Reflexiono en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que por gracia, y esa gracia que se extendió para nosotros, somos salvos. Cómo desde el principio Dios proveyó un Redentor, Jesucristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Cómo sabía que lo necesitábamos? Y esto nos debe de llevar a pensar, ¿a quién le estamos creyendo? ¿A Dios o al mundo? ¿Estamos honrando a Dios como nuestro Señor? Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. Por Janet Olivares de Gaviria. Su firma dice: a los pies de Jesucristo, desde Colombia. El capítulo 15 de Génesis trata sobre el pacto de Dios con Abraham. Abraham estaba preocupado por no tener hijos y no era para menos. Recordemos que Abraham había rescatado a su sobrino Lot de sus secuestradores y lo más lógico era que Lot se fuera con Abraham, pero no fue así. Él decidió regresar a Sodoma. Y con esto, a lo mejor Abraham perdió la esperanza de que un familiar directo suyo le heredara. Así que daba por hecho que su heredero sería un esclavo llamado Eliezer, quien era su hombre de confianza. Y según la costumbre de la época, si Abraham moría sin tener hijos, el sirviente más antiguo, en este caso Eliezer, sería su heredero. Pero Dios le dice que Eliezer no iba a ser el heredero, sino un hijo suyo, en el cual tendría una gran descendencia, y la compara con las estrellas en el firmamento, las cuales no se pueden contar. El verso correspondiente hoy en día, Génesis 15:6, nos cuenta cómo respondió Abraham ante la promesa de Dios de darle un hijo y una gran descendencia. Abraham puso su confianza en Dios, creyó la palabra de Dios y no tuvo dudas en que le cumpliría su promesa. Esa confianza, fe que Abraham puso en Dios creyéndole, lo hizo justo delante de él. Debemos entender que las acciones jamás nos harán salvos o justos delante de Dios. Más bien, nuestras acciones deben reflejar nuestra fe en Él, así como lo hizo Abraham al creer y esperar en Dios. Pablo en los versos 23 y 24 nos dice que no solo Abraham fue declarado justo por su fe, sino que igualmente a nosotros se nos declara justas, inocentes, delante de Dios por la fe en Jesucristo
y no por las obras que hacemos. Romanos 4 del 1 al 5. Más bien, las obras muestran la fe en acción. La muerte y la resurrección del Señor Jesús fueron aceptadas por el Padre, pagando así mi deuda delante de Dios. El sacrificio y la resurrección de Cristo hicieron posible mi justificación al depositar mi fe en Él. Sigamos adelante sin dudar, confiando plenamente en el Señor, disfrutando de nuestra justificación y siempre con la fe al 100% en Él. Oremos. Gracias, amado Dios, por tu palabra maravillosa, que me recuerda que mi fe puesta en tu Hijo amado me hace justa delante de ti. Ayúdame cada día a crecer firmemente en tus promesas. Amén. Gracias, Dios los bendiga.